Esta es la primera lectura, es el video de la primera lectura del curso de topología y geometría diferencial para físicos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver durante este video van a ser los conceptos de variedad, de funciones, de una variedad en un espacio plano. Les podemos conocer como cartas. Y pues esencialmente cómo podemos hacer cálculo en estos nuevos espacios. Pero antes de entrar en ese tema, déjenme platicarles de la estrecha relación que hay entre física y geometría. Entonces, ustedes deben recordar que la mecánica de Newton, en la mecánica de Newton, el problema que uno tiene que resolver es encontrar la posición dada un conjunto de fuerzas que actúan sobre una partícula. Entonces, el problema de un problema mecánico se puede resumir en encontrar la posición a partir de la segunda ley de Newton. Pero si uno se pone un poquito más meticuloso, puede utilizar geometría diferencial de curvas y establecer un sistema coordenado que se mueva con la curva. Se llama triedro móvil, con las fórmulas de Ferenczi-Arrhenius. Eso ustedes saben que se puede hacer. Y desde ese momento noten que hablar de física siempre conlleva de alguna manera hablar un poco de geometría, al menos en la parte mecánica. Luego están las formulaciones de la mecánica de Lagrange y de Hamilton. En el caso de la mecánica de Lagrange, todo sistema mecánico tiene asociado un espacio de configuraciones que se denota por Q. Cada punto de este espacio, digamos P, tiene coordenadas Q1 hasta Qn, en donde cada QI representa una de las coordenadas generalizadas y está asociado a los grados de libertad del sistema. Entonces, en este espacio yo puedo pasar de un estado P a un estado R a través de una curva, y para poder hacer eso yo necesito minimizar una función que es la acción, y la cual tiene como argumento a la función de Lagrange. La función de Lagrange es una función que depende tanto de las coordenadas como de sus derivadas. Aunque aquí no lo aparece. Aquí está, aquí debe haber un puntito. Ese punto, ese punto significa derivada, ¿sale? Entonces, tiene como argumentos tanto las coordenadas generalizadas como sus derivadas. Entonces, ya con un poquito más de conocimiento se van a dar cuenta que es una función que está evaluada en el as tangente del espacio de configuraciones. Entonces, mecánica clásica se puede hacer con geometría diferencial. Por otro lado, el formalismo de Hamilton se puede desarrollar o se puede entender en la estructura que se llama cotangente. Pero además de esa estructura, se requiere de un elemento adicional que se conoce como una dos forma simpléctica, y si el tiempo lo permite, veremos un poquito de esto durante las aplicaciones de toda esta herramienta. Bueno, la parte con la cual yo comencé las notas para motivar la herramienta fue justamente con relatividad general. ¿Qué es lo que sabemos de relatividad general? Einstein nos dijo gravedad es igual a curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué es curvatura? Es algo que se entiende en el contexto de variedades diferenciables, que es lo que vamos a estudiar. Pero la parte que quiero
aquí hacer énfasis es en esto. Uno quiere buscar una descripción matemática del espacio-tiempo. Eso me va a dar un modelo del espacio-tiempo. Entonces, la herramienta es la geometría diferencial y la topología diferencial. Entonces, en este contexto, el espacio-tiempo se puede ver como una variedad pseudo-riemanniana. Y entonces aquí lo primero que uno se puede preguntar es, ¿qué es una variedad? Bueno, una variedad es un concepto matemático, pero que tiene ciertas implicaciones en la formulación de la relatividad general. Que sea un espacio localmente plano, de alguna manera, refleja el principio de equivalencia. ¿Sí? Que sea Hausdorff es simplemente que tengo dos puntos en el espacio-tiempo y puedo aislarlos el uno del otro. Puedo encontrar vecindades que los aísle. Eso es algo que suena común, es algo que suena plausible, es algo que sí suena algo que cumple el espacio-tiempo, justamente porque tenemos un espacio en el cual podemos aislar los puntos. Es decir, podemos encontrar regiones en las cuales esos puntos los podemos aislar sin que uno sepa algo del otro. Y un poquito más técnico, pero también importante para nuestros propósitos, es que este espacio sea paracompacto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Matemáticamente tiene su definición, pero a nosotros como físicos nos interesan dos cosas. Uno, integrar. Integrar sobre una variedad, porque si podemos definir, en el caso del relatividad general, una acción sobre el espacio-tiempo, sobre una variedad, pues entonces debo de saber que esa integración la puedo hacer. Otra de las cosas que yo debo saber hacer, además de todo eso, es hacer, o mejor dicho, saber que ese espacio tiene métricas. Métricas lorentzianas, pero al final de cuentas métricas. Entonces, la paracompacidad de alguna manera nos ayuda a poder definir estas cosas de maneras de manera bien definida, de manera matemática. Bueno, entonces ya sabemos que el espacio-tiempo va a ser una variedad. ¿Qué significa que sea localmente plano? O sea, que eso cómo lo ponemos matemáticamente. Pues eso simplemente quiere decir que yo me agarro, o me puedo agarrar un abierto de este espacio, que va a ser un espacio topológico, como en las notas hago un poquito más de detalle en eso, y existe una función de ese abierto a un Rn, a un espacio euclidiano. Esta función, vista como una función entre espacios topológicos, debe ser una función continua. Además, debe de existir una función inversa. Y esa función inversa también debe ser continua. Eso es lo que significa que exista un homomorfismo entre un abierto de esta variedad y un abierto en Rn. Entonces, localmente plano significa que existe una función que, dado un punto, existe una vecindad que lo puedo ver de manera plana. Y pues, obviamente, esta función tiene inversa y ambas funciones son continuas. Quiero aquí hacer énfasis en que estoy hablando de homomorfismos. Porque estoy hablando de espacios topológicos. En la variedad M no tengo en principio una estructura de diferenciabilidad. Eso se lo vamos a llevar justamente con estas funciones y estos abiertos. Entonces, como el abierto y la función están relacionados, es decir, uno viene con el otro y viceversa, a esa pareja es a lo que nosotros le vamos a llamar carta. Entonces, una carta es una pareja que es un abierto y una función, tal que esta función es un homomorfismo. Entonces, ¿para qué nos sirven las cartas? Pues una de las cosas, como les dije, es para llevar el cálculo, conocemos el de estándar de Rn, podemos llevar a la variedad M. ¿Sí? Si yo tengo una función que va de la variedad a R, puedo definir una función que va tiene este dominio, que es f de u, y va a R. Pero esto al final de cuentas ya es una función en principio de Rn a R.
Entonces, sobre esta función sí puedo hablar de diferenciabilidad. Esa es la parte importante. Puedo hablar de diferenciabilidad. La primera pregunta que a uno debe de venir a nuestra cabeza es la siguiente. ¿Cómo puedo garantizar que este cálculo que estoy llevando con una carta realmente no dependa tanto de ella? ¿Por qué quiero eso? Porque matemáticamente quiero eso porque quiero que esto esté bien definido. Físicamente eso significa que no importa el sistema coordenado que yo me agarre. La física es la misma. Entonces, eso es lo que significa. Como físicos nos interesa que no dependa de las coordenadas que yo dé el espacio-tiempo. La física es la misma. ¿Sí? Entonces debo de garantizar, en principio, que esas representaciones son equivalentes. Lo que uno observa es justamente que estas funciones, con estos eventos donde hay una intersección, que es esta parte de aquí, constituyen funciones que van de Rn a Rn. A estas funciones se les llaman funciones de transición, porque me llevan de una representación a otra. Representación a lo que me estoy refiriendo como representación local, que es la que tengo con una carta o con la otra. Es una representación local de una función, de m a r. N. Entonces, como ya son funciones de Rn a Rn, puedo aplicar todas las herramientas del cálculo. ¿Sí? Del cálculo estándar que conocemos. Y eso, a su vez, nos permite decir cuando dos cartas están relacionadas. CR relacionadas o C infinito relacionadas. Y simplemente tiene que ver con la clase de la función de transición. Siempre, claro está, que exista intersección no vacía entre los dos abiertos de las cartas. ¿Sí? Entonces, con esto yo puedo garantizar que el cálculo es equivalente en un punto en donde tengas dos cartas que se corten, se intersecten. ¿Sí? Entonces, la parte importante es que con esto yo puedo garantizar que es equivalente esa estructura. Con una carta o con la otra da exactamente lo mismo. Entonces, ahora, ya que tengo toda esta herramienta, lo siguiente es cubrir a todo el espacio con una colección de cartas. A esa colección de cartas es lo que nosotros vamos a conocer como atlas. Esto viene de cartografía y pues ya, punto, no hay más que decir. Pero, salvo que justamente esta colección cubre a toda la variedad, es decir, se cumple esta condición de acá. Y algo que se le tiene que pedir a ese atlas es que las cartas en donde la intersección no sea vacía están CR relacionadas para una estructura SR o sea infinito en general. Nosotros como vamos a estar trabajando con variables suaves, ese atlas va a hacerse infinito. Ahora, yo puedo juntar cartas y cubrir a la variedad M. Pero eso no me garantiza que tenga todas las cartas. Entonces, lo que voy a hacer es juntar todas las cartas que estén CR relacionadas todas. Las cartas de M que estén CR relacionadas. A eso es a lo que voy a llamar atlas maximal. El atlas que contiene todas las cartas que estén CR relacionadas de M. Y a eso es a lo que yo voy a llamar estructura diferenciable. ¿Sí? Porque de esta manera, al pedir que sea maximal, yo tengo una forma de definir de manera única esta estructura. Porque ahí ya tengo contempladas todas las cartas. ¿Sí? Entonces eso es lo más importante de esto de aquí. En la práctica, lo que uno hace es realmente dar un atlas y ya. Decir que esa estructura diferenciable corresponde a una sola. Sí, pues bien, entonces ahora sí ya tenemos este concepto de variedad diferenciable. Es la pareja, una variedad topológica, como deben de recordarlo en sus notas,
y un atlas maximal. Y esto es lo que se conoce como variedad diferenciable. Entonces, la moraleja de esta primera lectura es que el modelo matemático que uno utiliza para representar al espacio-tiempo es a través de una variedad, ¿sabes? Es decir, con esta estructura. Durante las lecturas ustedes encontrarán que existen varios lemas y varios detalles matemáticos que no estoy abordando aquí, pero que están discutidos de alguna forma aquí. Por ejemplo, las funciones que van de de m a una variedad a r. Ese concepto se puede extender, y si no recuerdo es la última parte de lo de las notas, y corresponde justamente a funciones entre dos variedades. Eso también va a ser de utilidad, pero para otras cuestiones que voy a abordar en siguientes videos, en los videos que correspondan a la lectura que toca.